Bueno, vamos a ver una serie de diapositivas sobre el tema ciclo celular, particularmente sobre su regulación. Vamos a empezar repasando las etapas del ciclo celular. Bueno, una célula empieza su vida en la etapa G1. Esa etapa se caracteriza por tener una alta tasa de metabolismo. Durante esa etapa la célula crece, sintetiza proteínas, para lo cual tiene que haber sintetizado ARN, produce lípidos, duplica su número de organelas, en fin, durante toda esta etapa la célula va a aumentar de tamaño y de masa. Luego de esta etapa viene la etapa S, etapa en la cual la célula va a dedicar su actividad a la duplicación del ADN. Luego de la etapa S, al fin de la etapa S, cada cromosoma va a estar formado por dos cromátides hermanas, es decir, dos macromoléculas de ADN con idéntica secuencia y por lo tanto información genética. Luego de la etapa S viene la etapa G2. En la etapa G2 particularmente la célula se prepara para la división celular, por ejemplo sintetizando algunas proteínas que necesitan gran cantidad durante el periodo de división. Luego de la etapa G2 viene la división celular, donde la célula va a repartir tanto el material genético como el citoplasma, organelas y demás. ¿Existe algún tipo de regulación para pasar de una etapa a otra del ciclo? Por supuesto, justamente el tema de esta presentación de diapositivas es ver una versión resumida y simplificada de un sistema muy complejo en el cual participan muchas proteínas e interactúan muchas proteínas que lo que producen es una regulación del ciclo, ¿sí? Mecanismos de control que evitan el paso de una etapa a otra. Si no existieran estas proteínas y este mecanismo de regulación, las células y los tejidos crecerían constantemente, ¿sí? Y eso en un organismo pluricelular no es lo adecuado, digamos. Los primeros estudios sobre regulación del ciclo celular partieron de hacer experiencias como por ejemplo fusionar dos células, una que estaba en la etapa S con otra que estaba en la etapa G1. Se obtiene una célula con dos núcleos. Lo llamativo era que inmediatamente después de la fusión de las dos células, el núcleo que estaba en G1 empieza a duplicar su ADN. Es decir que al fusionarse las dos células, algo presente en esta célula indujo la duplicación del ADN en esta. Otro experimento fue, por ejemplo, fusionar una célula que estaba en mitosis con una que estaba en G1. Otra vez, en el producto de la fusión, esta célula con dos núcleos, lo que produjo fue que en el núcleo que estaba en G1, la cromatina se condense, ¿sí? Como se indujo justamente una mitosis. Es decir, que en esta célula hay algo que indujo en la otra el paso a la etapa de mitosis. ¿Existen enfermedades relacionadas con la pérdida del ciclo celular? Sí, justamente este tema es tan importante en la investigación biológica porque los tumores son crecimientos de células que justamente han perdido esta regulación, ¿sí? Células que pertenecen a un tejido y que han perdido la regulación del ciclo y empiezan a crecer sin control. En realidad, para que una célula normal pase a ser una célula tumoral y luego cancerosa, se tienen que dar una serie de mutaciones. No es que una sola mutación la va a convertir en una célula tumoral, ¿sí? Justamente en esta parte inferior de la diapositiva, justamente lo que va contando es que a medida que se van acumulando las mutaciones, esas células van perdiendo la regulación del ciclo, ¿sí? Hasta que
puede llegar un momento, si esa situación avanza mucho, estas células que se dividen sin control, que ya acumularon una serie de mutaciones, son células, por ejemplo, serían como estas que están acá en azul, que ya pueden invadir los vasos sanguíneos, con lo cual ese cáncer ya sería metastásico, ¿sí? Ya sería una etapa muy avanzada. Bueno, ¿qué mecanismos regulan el ciclo celular? Antes que nada aclaremos que para realizar sus procesos la célula utiliza proteínas. No solamente hace falta fabricar esas proteínas, muchas veces la célula produce proteínas y las proteínas están inactivas. Así que hay varios mecanismos para activar proteínas. Una de las formas de activar y desactivar proteínas es agregándole o sacándole grupos fosfato, ¿sí? Cuando una proteína, por ejemplo inactiva, en este caso se fosforila, pasa a estar en una forma activa. Ahora esta proteína activa va a realizar la función correspondiente. En el caso de que esa proteína se desfosforile, que sería el proceso inverso, va a volver a pasar inactiva, ¿sí? Acá el término proteína diana está justamente referido a una proteína que pueden ser muchas, que es la que recibe la modificación, ¿sí? De ahí el término diana. Ahora, ¿quién agrega este fosfato? Bueno, este fosfato justamente lo agregan otras proteínas. Bueno, las proteínas quinasas son enzimas que agregan grupos fosfato a otras moléculas, ¿sí? Entre ellas a otras proteínas. Hay muchos tipos de quinasas. A nosotros, para el tema en cuestión de esta presentación de diapositivas, nos interesan las quinasas denominadas CDK. Ya vamos a ver por qué tienen este nombre, ¿sí? Una cosa importante de estas quinasas: estas enzimas están presentes en todas las etapas del ciclo celular, es decir, las células las produce todo el tiempo. Ahora, las produce, pero esas células así producidas no están activas, ¿sí? Para activarse esas proteínas necesitan estar en formar, digamos, como una pareja con otra proteína. Necesitan unirse a otra proteína. Esa otra proteína son unas proteínas denominadas ciclinas. Les pusieron ese nombre porque, a diferencia de la CDK, la concentración de las ciclinas varía durante el ciclo celular. En general la concentración es baja o nula y en algún momento tienen un pico, ¿sí? Máximo. El nombre CDK, entonces, para estas quinasas, justamente está puesto por sus siglas en inglés, que significan quinasa dependiente de ciclina, ¿sí? O sea, estas proteínas quinasas, para poder actuar, no alcanza con que estén ellas, sino tienen que estar unidas a una ciclina correspondiente. Vamos a ver todo esto en una figura como para que quede más claro. Supongamos que esta es la ciclina, que varía su concentración a lo largo del ciclo, y esta es la quinasa dependiente de ciclinas. Así como está inactiva. Ahora, si la ciclina se une a la CDK, la CDK pasa a estar en forma activa. Como es una quinasa, su tarea es fosforilar a otros sustratos, ¿sí? Supongamos que uno de los sustratos para esta quinasa es justamente esta proteína diana, que en esta forma está inactiva. Cuando la CDK fosforile a la proteína diana, pasa a estar en su forma activa. ¿Está bien? En caso de que la ciclina se suelte, ¿sí?, de la CDK pasa a estar otra vez en forma inactiva. Recordemos que la concentración de estas ciclinas varía durante el ciclo, es decir, no siempre está presente. Justamente lo que regula que la CDK esté inactiva o activa va a ser la presencia o no de la ciclina. En realidad, en la regulación del ciclo celular participan muchas más proteínas de las que nosotros vamos a ver, y vamos a hacer una simplificación, porque la idea es ver la generalidad del proceso y no su detalle. Pero si, por ejemplo, en un gráfico en el cual en el eje horizontal tenemos las etapas del ciclo celular y en el eje vertical tenemos la concentración,
Si en este gráfico vemos cómo varían las concentraciones de CDK y de ciclinas, vamos a poder entender un poco mejor cómo funciona este sistema. Bueno, primero habíamos dicho que la CDK justamente tiene una concentración estable durante todo el ciclo, pero así como están inactivas, ¿sí? A medida que se van produciendo los diferentes tipos de ciclinas, por ejemplo en este caso la ciclina D, ahora vamos a tener en este momento una CDK activa, ¿sí? Cuando la concentración de esto empiece a bajar, esta CDK se inactiva, ¿sí? Luego viene la síntesis de otra ciclina y en este momento vamos a tener otra CDK activa. ¿Está bien? La concentración de esta va a bajar, va a empezar a aumentar la concentración de otra, por ejemplo en este caso la ciclina A, y vamos a tener, acá por ejemplo puse otra ciclina, la ciclina B, y la aparición de otra CDK activa. Es decir, la CDK está siempre, ¿sí?, en todas las etapas del ciclo, pero fíjense que está activa solamente cuando están los picos de concentración de ciclinas. Bueno, veamos eso aplicado a la primera figura que habíamos visto, que era la del ciclo. ¿Está bien? Justamente los picos de las diferentes ciclinas van a ser las barreras que van a permitir el paso de una etapa a otra. Hacia el final de la etapa G1, la célula produce una ciclina, que es la ciclina E. Esa ciclina E se une a una CDK, forma esta pareja específica y activa que va a permitir que se pase a la etapa S. La unión de esa CDK con la ciclina E se llama factor promotor de S, porque justamente promueve el paso de G1 a S. En este complejo factor promotor de S activo, lo que puede hacer justamente es ahora fosforilar a otras proteínas, particularmente proteínas que van a tener relación con la duplicación del ADN. Por eso, en definitiva, la formación de este complejo lo que está activando es que la célula duplique el ADN. Al final de la etapa S, la ciclina E se degrada, ¿sí? Como toda ciclina vimos que su concentración subía y bajaba, y ahora, al no haber más ciclina E, este complejo, el factor promotor de S, pierde su actividad, ¿sí? La CDK queda sola y ya queda de forma inactiva. Sobreviene la etapa G2 y se empiezan a sintetizar otras ciclinas, entre ellas las ciclinas A y B. Particularmente la ciclina B se une a otra proteína CDK y forma lo que se llama el factor promotor de mitosis, ¿sí? Esta parejita entre la ciclina B y su proteína CDK ahora está activo, entonces ese factor permite fosforilar proteínas que van a desencadenar el proceso que sigue, que es la división celular. Cuando la concentración de ciclina B disminuya, la CDK pierde su actividad, como vimos en la diapositiva anterior, y deja de realizar ese efecto, ¿sí? O sea que en definitiva, las CDK están presentes en todo momento, y las que regulan el paso de una etapa a otra es la presencia de las ciclinas, ¿sí? Los diferentes tipos de ciclinas. Bueno, si justamente lo que regula el ciclo es la presencia o ausencia de las ciclinas, la regulación del ciclo va a tener que ver con que estas proteínas estén o no presentes, ¿sí? Hay un grupo de genes en las células que se llaman genes supresores de tumores. Hay varios genes supresores de tumores descritos, pero nosotros nos vamos a concentrar en dos particularmente que están muy bien descritos, que son el P53 y el P21. A partir de esos genes se obtienen proteínas. Esas proteínas son proteínas que frenan el ciclo celular. ¿Cómo es que frenan el ciclo celular? Frenan el ciclo celular porque son proteínas que en definitiva terminan inhibiendo a las ciclinas. Y al inhibirse a las ciclinas, las proteínas CDK no pueden realizar su tarea, ¿sí? Porque necesitaban que estén las ciclinas para poder actuar. En particular, el gen P53 produce un factor de transcripción,
Recordemos que los factores de transcripción son proteínas que participan en la transcripción de otro gen. En este caso, el factor de transcripción P53 participa en la transcripción del gen P21. El gen P21 produce una proteína justamente que tiene la función de unirse a las ciclinas e inhibirlas. Es decir, cuando en una célula hay proteína P21, esa célula no se divide, ¿sí? Por eso estas proteínas funcionan como un freno. ¿Cuándo se activan estos genes supresores de tumores? O sea, cuando se activen, vamos a ver que el efecto es que la célula no se divide, ¿sí? Primero veamos normalmente cómo es el ciclo celular, repasémoslo y después vemos cómo interactúan con estos genes supresores de tumores. Vimos que en G1 tenemos la ciclina E unida a su CDK. Esto está activo. Eso produce, entre otras cosas, produce que se sintetice la ciclina A, ¿sí? Este complejo, a su vez, que era el factor promotor de S, va a activar a las proteínas que están implicadas en la síntesis de ADN, y eso va a traer como consecuencia que se duplique el ADN. Pero además, esto participó o indujo a la fabricación de ciclina A. La ciclina A se va a unir a su CDK y va a formar este complejo activo, ¿sí?, que a su vez va a inducir la producción de ciclina B. A ver, ven como un complejo va llevando a la activación de otro, ¿sí? Esta ciclina B va a poder unirse a su CDK. Acuérdense que estas proteínas, su concentración es constante todo el tiempo, así que están siempre, y eso va a producir este complejo. Este complejo, ciclina B más CDK, no era otra cosa que el factor promotor de mitosis. Es decir, ahora, al estar este complejo activo, va a inducir a que la célula pase a división mitótica, ¿sí? Esto es el funcionamiento, digamos, normal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si esa célula está expuesta a una baja concentración de oxígeno, es decir, hipoxia, o hay daño en el ADN? Bueno, estos eventos desatan la transcripción y la síntesis de la proteína P53, que a su vez, esta proteína P53, como era un factor de transcripción, induce la transcripción del gen P21. Este gen P21 produce la proteína P21 que, como vimos, se unía a las ciclinas y las inactivaba. Es decir, este complejo, factor de promotor de S, ya no va a funcionar. No vamos a tener activación de las proteínas de duplicación de ADN, no va a haber duplicación de ADN. Pero además no va a haber inducción de la síntesis de ciclina A, ¿sí? Tampoco va a haber este complejo funcional, no se va a inducir la síntesis de ciclina B, no va a haber factor promotor de mitosis y, consecuencia final, no va a haber división celular. Es decir, una célula que haya tenido un daño en el ADN o esté en unas condiciones celulares inadecuadas, no va a duplicar el ADN, no se va a dividir. Esto es un mecanismo normal que tiene de regular el ciclo celular para no dividirse con material genético dañado o en condiciones celulares inapropiadas. Incluso el gen P53 puede inducir otro proceso más complejo, que no es tema de esta presentación de diapositivas, que es directamente el suicidio celular. Es decir, la célula entra en un proceso que se llama apoptosis, en el cual la propia célula desata su propia muerte. Bueno, para finalizar, vimos que en la regulación del ciclo celular participan una gran variedad de proteínas, ¿sí? Proteínas quinasas, que a su vez dependen de ciclinas. Hay proteínas que normalmente reprimen el ciclo celular, evitan que las células se dividan, como la P53, la P21, ¿está bien? Es decir, en todas esas proteínas, que a su vez son codificadas por genes, si ocurren cambios y mutaciones en esos genes, eso puede alterar o desregular el ciclo celular, ¿sí? Particularmente, algunas mutaciones que se producen pueden hacer que el ciclo celular pierda totalmente su regulación y las células estas se dividan sin control, ¿sí? Estos genes, en los cuales si se produce una mutación,
se produce esta división sin control, esos genes se denominan oncogenes, ¿sí? Muchos tumores o cánceres son producidos justamente por mutaciones en oncogenes. Otras mutaciones pueden afectar y directamente frenar el ciclo celular, ¿sí? En ese caso, estas mutaciones pueden tener un carácter letal, porque si esa célula se tiene que dividir de una forma regulada, pero dividirse, y la mutación impide esa división, eso va a conducir a una condición letal.